Muy buenos días, estudiantes, niños y niñas de séptimo básico. Les doy la bienvenida a nuestra clase número 4, que corresponde a un nuevo objetivo de aprendizaje que el día de hoy iniciamos, que es el objetivo de aprendizaje número 14, que tiene que ver con el eje de química y el nivel de la priorización curricular número 1. El objetivo de la clase tiene relación principalmente con reconocer el concepto de elemento, el concepto de compuesto químico, el concepto de mezcla y mediante la experimentación vamos a trabajar lo que es una mezcla homogénea y una heterogénea de manera proactiva. Las habilidades a trabajar son observar, comprender y finalmente experimentar. Para comenzar este nuevo objetivo debemos tener claro tres conceptos que son los que ustedes ven en la pantalla, que es a qué denominamos elemento en química. Los elementos químicos dice ahí que son un tipo de materia constituida por átomos, que son átomos, moléculas, ¿cierto? Moléculas indivisibles, como lo es la célula en biología. En química tenemos lo que son átomos, que también son elementos muy pequeños, indivisibles al ojo humano y que forman las moléculas. En su forma más simple posee un número determinado de protones en su núcleo, haciendo pertenecer a una categoría única clasificada por su número atómico y el número másico, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, una forma de organizar los elementos químicos, es la tabla periódica de los elementos químicos que ustedes deben haber visto en alguna ocasión, en algún libro, en algún texto, etc. Aun cuando éste se pueda desplegar distintas masas atómicas. Eso significa que cada elemento químico tiene un número atómico y un número másico, ¿cierto? Una equivalencia entre los dos hace la combinación química perfecta que identifica ese elemento de los otros elementos químicos y que son organizados en gases, nobles, metales y metaloides. ¿Qué es un compuesto en química? Un compuesto vendría siendo la unión de dos elementos químicos distintos, dos o más, ya, porque no hablo solo de dos, pueden ser 5 elementos químicos en una sola molécula que forma un compuesto químico. Un compuesto dice que es una sustancia formada por la combinación química de dos o más elementos de la tabla periódica. Los compuestos son representados por una fórmula química. Por ejemplo, el agua está constituida por dos átomos de hidrógenos y un átomo de oxígeno. 2H2O. Esa es la representación química del agua. H2, dos átomos de hidrógeno. Me equivoqué. H2 átomos de hidrógenos y un átomo de oxígeno. O vendría siendo sin ningún número y eso significa que es un elemento puro. ¿A qué denominamos mezcla química? ¿Qué es lo que nos convoca en esta clase, cierto? La mezcla es un material formado por dos o más componentes unidos, sean estos elementos químicos o no sean elementos químicos, ¿ya? Pero no combinados de forma químicamente, ¿cierto? Una mezcla no ocurre en una reacción química, sino que cada componente mantiene su identidad propia y su composición química intocable, ¿cierto? Pura, una sustancia pura. Una mezcla dijimos que es la unión de dos o más componentes, pero conservan su propiedad química ambos de ellos. Ahí tenemos las mezclas y sus tipos. ¿Qué es el concepto de mezcla? Mezcla, según la definición, es una combinación de dos o más sustancias o elementos. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de la vida cotidiana. Por ejemplo, el café es una mezcla, ¿cierto? Ya que se combina el café en polvo, ¿cierto? Más el agua o el azúcar. La sopa de tomate, tenemos agua y tomates. El jugo de naranja, agua y naranja. En una ensalada tenemos que hay beterraga, ¿cierto? Hay lechuga, hay repollo, entre otras verduras, ¿cierto? Está también una mezcla. El aire, los remolinos de viento, ¿cierto? Vienen mezclados con aire y arena. También es una mezcla. El agua con aceite es otra mezcla. Azufre con hierro también es otra mezcla. Oxígeno con harina también es una mezcla. El agua de mar con arena también es una mezcla. Chocolate con pasas también es una mezcla. El aire con hollín, con smog,
también es una mezcla y el agua con gasolina también es una mezcla. En el mar encontramos una mezcla. La gran masa de agua que hay en el mar es una mezcla, ya que tiene sustancias como la sal, el agua, arena, entre otros más. Y acá tenemos una mezcla de alimentos que es una ensalada de fruta, el kiwi, sandía, uva, etcétera. También es una mezcla. ¿Qué hay de interesante en este tipo de mezclas? Que hay tipos de mezclas, ¿cierto? No todas son del mismo tipo. Y eso es lo que vamos a ver ahora en adelante. Tipos de mezclas y su explicación, ¿cierto? Ahí tenemos la mezcla homogénea. ¿Qué es una mezcla homogénea? Pongan mucha atención acá. Dice, una mezcla homogénea se caracteriza por ser uniforme, ¿cierto? Es decir, que el ser humano no puede identificar con facilidad de qué se trata la sustancia, ¿cierto? Si hay 2 sustancias, si hay 3 sustancias, si hay 8 sustancias en esta mezcla, no son divisibles por el ojo humano, ya que no existe una discontinuidad entre ellas. Por ejemplo, ahí tenemos el café, ¿cierto? Que si ustedes se dan cuenta y miran, observan muy bien, nosotros vemos el café, no vemos que está el café separado del agua o del azúcar, ¿cierto? Lo mismo pasa con la leche chocolatada, vemos que es un líquido café claro, no vemos el chocolate solo, no vemos el agua sola, no vemos el azúcar o la stevia sola. Acá igual en la jalea nos pasa lo mismo, no vemos el polvillo de la jalea, ¿cierto? El agua, etcétera. Vemos solamente una mezcla la cual no se puede identificar cuáles son los elementos que la componen, ¿ya? Pueden haber 2 sustancias, pueden haber 3 sustancias, hasta 10 sustancias y nosotros vamos a ver solo una cosa, ¿ya? Eso tiene que quedar claro. Y también, por otro lado, tenemos las mezclas heterogéneas. ¿Qué son las mezclas heterogéneas? Una mezcla heterogénica es aquella que posee una composición no uniforme que se puede ver a simple vista, ¿cierto? Por ejemplo, puede estar formada por 2 hasta 20 elementos y más, ¿cierto? Esta mezcla. Y aquí tenemos, y se distribuyen de forma desigual, no implica la cantidad de distribución entre ellas, sino que nosotros lo que nos interesa es que podemos identificar a simple vista de qué está compuesta esta mezcla. Por ejemplo, la galleta, ahí vemos que tenemos galleta y chip de chocolate. Ahí tenemos un plato que está compuesto con maní, con avellanas. Ya tenemos 2 elementos distintos. Acá en este vaso precipitado tenemos arena y agua, 2 elementos distintos. En esta ensalada de fruta tenemos durazno, tenemos frutilla, plátano, tenemos 3 elementos distintos. Y en este hot dog tenemos la vienesa, el pan, el ketchup y la mostaza, ¿cierto? 4 elementos distintos que se pueden ver a simple vista. Esa es la diferencia entre una y otra. La homogénea no se puede distinguir los elementos que la componen y la heterogénea sí podemos distinguir los elementos que la componen a simple vista. Para que quede más claro la explicación, la diferencia entre lo que es una mezcla homogénea y una heterogénea, yo les invito a ver el siguiente experimento, ambos 2, ¿cierto? Son 2 experimentos distintos, así que colocar mucha atención y aquí va a quedar súper claro lo que es la diferencia entre ambas mezclas. Estimados niños y niñas, ahora vamos a realizar lo que ya hablamos anteriormente de forma teórica. Vamos a empezar a realizar una mezcla heterogénea. Eso significa que tenemos 2 elementos que vamos a mezclar. Tenemos un poco de atún ahí y un pepino. Vamos a hacer y a realizar la experimentación. En este tipo de mezcla se distinguen a simple vista lo que es el pepino de lo que es el atún, por lo cual es una mezcla heterogénea que permite identificar los elementos que la componen. Niños y niñas, continuando con la experimentación, ahora vamos a proceder a realizar una mezcla de tipo homogénea en la cual no son visibles, no es posible identificar los elementos que la componen. Para esto vamos a necesitar agua hirviendo y una bolsita de té. Mezclamos el té en el agua
y luego retiramos la bolsa. Si ustedes se pueden dar cuenta y observan, es muy difícil identificar el agua por un lado y el té por otro lado, ya que se fusionaron, se mezclaron, ¿cierto? Aquí hay una unión de enlaces, ¿cierto? Un enlace químico, la cual es irreversible, ya que es difícil separar esta mezcla. Existen métodos, pero es bastante difícil y no se logra identificar a simple vista lo que es el agua de lo que es el té. Ya estudiantes, niñas y niños de séptimo básico, luego de haber visto los dos experimentos, ya quedó claro lo que es una sustancia, una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea, cuáles son sus diferencias entre ambas. Ahora bien, los invito yo a realizar la evaluación número 4 que nos convoca para este objetivo. Se denomina sustancias y mezclas químicas y el objetivo de esta actividad es identificar las características principales de las mezclas químicas y sus tipos homogéneos y heterogéneos mediante la experimentación que ustedes vieron. La indicación es responda a las siguientes preguntas con letra clara y legible. La pregunta 1 dice cuáles son los componentes químicos y usted tiene que dar 4 ejemplos que no se hayan visto en esta clase. Define el concepto de mezcla con sus palabras. 3. ¿En qué consiste una mezcla heterogénea? Explíquelo. ¿En qué consiste una mezcla homogénea? Explíquelo. Y finalmente el número 5 dice dibuja un ejemplo de una mezcla homogénea y un ejemplo de una mezcla heterogénea que no se haya visto en clase para ver si usted comprendió o no el contenido que hemos tratado el día de hoy. Para finalizar vamos a hacer la síntesis de esta clase, donde ahí tenemos, ¿cierto?, un mapa conceptual que nos da la diferencia entre lo que es una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea. Una mezcla es una sustancia de 2 o más elementos o sustancias, ¿cierto?, que esta puede ser de forma uniforme o puede ser no uniforme. Cuando son uniformes significa que los elementos que la constituyen no se pueden ver, no son divisibles, ¿cierto? Pasan a llamarse homogéneas, ¿cierto? Su aspecto es el mismo en toda la mezcla, tiene toda ella igual una composición, ¿cierto? Por ejemplo, el azúcar disuelta en el agua es imposible observarla, ¿cierto? Con el ojo humano, ¿cierto? Se fusiona, ¿cierto? Se vuelve una sola unidad, un solo elemento que vendría siendo agua transparente. Igual pasa con la taza de café, ¿cierto? Con el té, cuando disolvemos el té en el agua con lo que vimos anteriormente, ¿cierto? Y ahí tenemos un ejemplo de lo que es homogéneo, que no se puede observar de qué está compuesto. Y en el caso de lo heterogéneo es todo lo contrario, ¿cierto? Son no uniformes, ¿cierto? Su aspecto no es uniforme. En diferentes partes de la mezcla son propiedades distintas, ¿cierto? Sabemos qué es lo que es cada cosa que compone esta mezcla. Por ejemplo, la sal con la arena no se van a fusionar, no se van a volver un solo elemento, se van a distinguir qué elementos componen esa mezcla, ¿cierto? En el caso del experimento que vimos anteriormente, el pepino con el atún no se mezclaron, es imposible mezclar porque son dos elementos que tienen sus propiedades bien establecidas y son sólidos. Eso es la diferencia entre lo que es una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea. Espero, niños, que haya quedado claro. Ahora están en condiciones de realizar su evaluación número 4 y va a quedar fijada para el 4 de octubre su envío a través de WhatsApp. Recuerden que estamos trabajando hasta ahora por ese medio. Cumplan con la fecha de envío porque todas estas actividades tienen nota. Transcriban esta materia en su cuaderno, eso es muy importante, ya que va a llegar el momento de pedir los cuadernos para revisión. Cuídense mucho y nos estamos viendo muy pronto de forma presencial.